fui a presentar la entrevista y a los 20 días estaba trabajando. ¿Y estuvo con él Y cuánto estuve tiempo? ahí estuve 2 años y medio. Desde luego pasé a trabajar lo que hoy en día se llama Servicio Geológico, antes se llamaba Ingiominas. Sí. Ahí también estuve trabajando en el laboratorio de geoquímica. Pero le pudo la iglesia. No, sí, obviamente sí, eso sí es lo esencial, pero digamos que es una pasión también y es lo que me llena también, digamos, y lo que me motiva a cada día hacer las cosas mejor. Bienvenida, Sara Castellanos. Muchas gracias, Vanessa. ¿Y Muy el- feliz de estar aquí. ¿Y el bebé? Está con el papá la está cuidando, está con 20 días. ¿20 días? O sea, ¿usted 20. no le hizo caso a lo de los 40 días? Pues en campaña es difícil, porque 40 días llegó 15 días antes de elecciones voto. y pues Es difícil. que le dicen a uno cuando tiene un bebé que tiene que quedarse, pero eso antes, ¿no? Las Sí, mamás lo cumplían gracias un a Dios mi montón. mamá ya está un poquito más moderna y ella fue la que me motivó. No, ya, Hágale. ya está bien. Entonces, bueno, sí me recuperé rápido, 2 semanitas en casa y ahora lista para trabajar. Además, ese primer mes es duro. Sí, la verdad, sí, uno no duerme mucho. Si me ven ojeras es por eso. Tiene 2 hijos, Isaac, que tiene 1 año y 8 meses, y Sí. Anabela de 3 semanas, además seguidos. Sí, bien seguidos. No nos aburrimos, es muy divertido. No, todavía no hay tiempo. porque- Y la verdad, siempre me preguntan, ya, feliz con la parejita, y sí sueño en tener 2 más. Para mí 4 es familia completa. Entonces, si Dios quiere, voy a tener 2 más adelante. pero ¿Seguiditos también o...? yo quiero esperar un poquito porque va al consejo por ahí en 2, 3 años el próximo. Sara Castellanos es cabeza de lista del Partido Liberal, tiene 27 años, casada hace 3 años, el marido es más joven, ¿no? 24. Sí, es me gustó más joven, lo puedo direccionar, no mentiras. Pero, no, la verdad, No crea, son chiquitos. mire, nunca me imaginé casarme con alguien más joven y pues es las cosas de la vida, porque mi esposo pues nunca fue una opción porque era más joven. Y ya cuando lo empecé a conocer dije, ay, será, pero la verdad sí, un excelente esposo, un excelente papá, por eso puedo hacer campaña, puedo estar aquí, entonces más joven pero muy maduro y muy buen esposo. Además le ayuda con los hijos, que Sí, es muy importante. sí. Bueno, Sara, ¿usted qué tan liberal es? ¿Qué tan liberal soy? Bueno, pues yo siempre lo digo que eso está desde mi abuelo. Mi abuelo fue el más liberal que yo conocí. Él ya falleció, pero él, desde que yo me acuerdo, todos los domingos nosotros nos reuníamos en su casa y todo domingo era como un buen liberal, nos daba un discurso de por qué él apoyaba el Partido Liberal. Tanto que cuando mi mamá empezó el Partido Nacional Cristiano, que mi mamá empezó su partido, mi abuelo fue y él no dijo que viva el Partido Nacional Cristiano, sino gritó a todo pulmón que viva el Partido Liberal. Y mi mamá decía, papá, apóyeme. Entonces mi abuelo siempre nos alineó un poco ahí. Y la verdad, me he sentido muy aceptada y muy representada para poder ejercer mis principios y mi fe. ¿Quién la invitó al Partido Liberal? Me invitó el presidente Gaviria. Pero Vargas Lleras se puso como incómodo, ¿no? Pues la verdad yo no hablé con Vargas Lleras, entonces ahí yo le dejé eso a mi mamá y sí, pues sí me contaron que no le gustó mucho, pero ¿A su mamá por qué? pues porque ella está en el partido de Pero Cambio ella- Radical, claro, ella pero es ella habló senador. con él, ella le dijo. No, ¿por la qué? verdad fue un tema que yo no me metí mucho. Nunca me invitaron a ser cabeza de lista o nada del A partido. usted lo que le Cambio. gustó al Partido Liberal fue lo de la cabeza de lista. No, a mí me gustó, fue la verdad cómo me llamaron, me invitaron, que fue algo que yo nunca había visto en ningún partido. Es mi primera vez lanzándome un cargo público, yo ya había estado involucrada en campañas, siempre me ha gustado la política. Pero fue la primera vez y pues te reciben con puertas abiertas, uno ve una Usted dijo, oportunidad. "Por aquí fue". Y yo dije, bueno, pues es una oportunidad muy buena, presidente Gaviria, de una, hagámosle. Pero, por ejemplo, lo del matrimonio gay. Bueno, como yo te digo, el Partido Liberal, y yo fui muy clara con el presidente Gaviria, con el expresidente Gaviria, yo le dije, tú sabes mis posiciones, es un principio que yo nunca voy a cambiar y es un principio que yo defiendo. ¿Qué es lo que defiende? Defiendo la familia, pues yo tengo mi fe y yo defiendo también a los que creen en estos principios y al mismo tiempo respeto a los que tienen otras opiniones, porque pienso que esa es la democracia, todos tenemos diferentes opiniones. Pero en su concepto la familia tiene que estar formada por un hombre y una mujer exclusivamente. En mi concepto yo sí creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer y es algo que yo defiendo, pero al mismo tiempo respeto a los que tienen otra opinión
y sé que tienen personas, representantes que tienen una voz por ellos. Entonces, la verdad, pienso que eso es lo lindo de una democracia, que uno puede tener diferentes voces, y yo pues siempre pienso que uno debe ser firme a lo que uno cree y no estar variando de posición, porque es algo que está arraigado en uno. ¿Usted tiene amigos gay? Tengo conocidos y tengo, pues no puedo decir amigos, mejores amigos, pero sí he trabajado y he tenido un buen trabajo con algunas personas gays. ¿Y no se sienten discriminados frente a usted? La verdad no, porque yo siempre he sido una persona que, yo te cuento, las fotos de mi campaña, que me tomé unas fotos, bueno, eso fue todo muy, muy chévere como salió, pero todo fue con personas gays y fue un trabajo súper lindo, fue un trabajo que pudimos trabajar, y ellos tal vez cuando llegaron, ellos no sabían qué esperar, pero yo les dije, miren, aquí somos todos personas, todos tenemos pues un valor, y yo los veo a ustedes como personas, porque a veces hay como esa imagen de que nosotros discriminamos y no es para nada así. Pero el solo hecho, digamos, de calificarlos, de verlos como, uy, llegar a unos señores gay a tomarme una foto, ¿eso ya no es de entrada discriminación? Para mí no, o sea, para mí es personas profesionales que son muy buenas en su trabajo, y pienso que eso se ve tan lindo, y que tenemos diferentes personas de diferentes religiones, diferentes creencias, que son buenos en lo que hacen, y nosotros debemos aprovechar eso. Entonces pienso que también cuando uno está en este ejercicio político, pues debemos abrirle las puertas a todos. Y en ese sentido supongo que la adopción entre parejas del mismo sexo pues ni abate, ¿no? Pues yo defiendo la adopción, pero lo que yo te digo, mis principios, yo sí creo que el matrimonio y lo más estable es que sea entre un hombre y una mujer, pero sé que hay personas que defienden la otra posición, y pues eso es lo que hace que sea interesante la política. Droga, Sara. Bueno, no apoyo para nada la droga, y pienso que por eso estoy No es que apoye la droga, pero digamos que ¿cuál es el concepto suyo en salud pública frente al consumo de estupefacientes? Apoyo mucho la política de Miguel Uribe. Ayer de hecho estuvimos más de 10,000 personas en 100 parques, todos con un mensaje: no a las drogas en los espacios públicos. Y la verdad es un tema que llega mucho a las familias, porque los parques son para las familias, no para los jíbaros, y eso es algo que nosotros creemos, y yo por eso estoy apoyando de frente. Miguel Uribe es el único candidato que abiertamente habla y dice no a las drogas en los espacios públicos. Sara, otro de los temas en Bogotá es la inseguridad. ¿Cuál es su propuesta en materia de inseguridad? Bueno, pienso que en inseguridad, hablando con los ciudadanos, hablando con la comunidad, lo que la mayoría de los ciudadanos me hablan es sobre el tema de robos, el tema de hurtos, y algo que yo quiero en verdad fortalecer dentro del Consejo de Bogotá es poder reducir la tasa de hurtos en todos los espacios, en los espacios públicos, especialmente en Transmilenio, poder facilitar las denuncias y que sea sin miedo y que sea efectivo, especialmente para las mujeres. Yo soy mujer y a veces las mujeres, bueno, especialmente en Transmilenio, en los transportes públicos, se han sentido muy inseguras. La percepción de inseguridad en Bogotá ahorita está en el 60%, que es altísima. Entonces pienso que ese es uno de los temas que en inseguridad, si podemos reducir los hurtos, las personas van a sentirse mucho más seguras en todos los espacios. Ese es como su... Eso es lo que quiero trabajar. Lo que más le quiero sabe que hay una muy buena idea de ustedes que son mujeres, esto de los buses de mujeres, que no sé en qué quedó, ya voy a hablar con Ana Teresa, pero el tema de las mujeres taxistas, de las mujeres en los servicios públicos en general, ¿no? Sí, eso le da es uno buenísimo. como cierto. Sí, claro. Pues la idea fue genial al comienzo, pero nunca la implementaron. Se me hace buena y pienso que se puede estudiar y ver qué tan efectiva va a ser, pero es verdad, cuando uno ve una mujer, pues uno como que se siente un poco más seguro. Sí. Puede que no. Sí, vamos, pues pero tengo que implementarlo para ya. ver, pero pienso que es una buena idea, buena propuesta que podemos hacer. Bueno, Ana Teresa Bernal, Sara, gracias, 8:19, estamos hablando con Sara Castellanos, con Fabián Puentes y con Ana Teresa Bernal, que es de La Colombia Humana. Sara, Ana Teresa es economista, ¿no? 2 hijos. Yo soy graduada en administraciones, estudié economía, 8 semestres, pero me gradué en administración, hice una maestría en paz y desarrollo. Eso es lo suyo, siempre lo hacía. Ajá, sí, Paz exacto. y desarrollo. Ajá, desde hace un montón de años. Yo en realidad me considero una constructora de paz. Ana Teresa, hay un gran interrogante en torno a usted, y es por qué en una circunstancia en la que Holman Morris pues termina siendo
acusado por su señora, por una situación familiar, etcétera, muchas de las mujeres de la Colombia Humana se alejan de él y usted se queda acompañándolo en la campaña y ahí firme. ¿Por qué? Vanessa, mira, yo conozco a Holman Morris hace 22 años. Lo conocí bastante joven, cuando impulsamos el mandato por la paz. Era el año 1996. Un periodista súper creativo. Sí, un periodista maravilloso. Siempre con ideas muy, muy novedosas. Y la verdad, yo nunca he visto en Holman un comportamiento de acoso ni un comportamiento de irrespeto con las mujeres. Es más, Holman, a él le gustaba una compañera de Red de Paz, que era muy linda, y ella siempre me habló de Holman como una persona muy correcta. Esto aparece en un contexto electoral, todo esto que ha aparecido sobre Holman. Él se está defendiendo, no se ha escondido, ha dado la cara, está haciendo lo suyo en relación con la justicia, y yo creo que hay que esperar, hay que darle el beneficio de que pueda él defenderse como ciudadano y dejarle en manos de la justicia. ¿Se le cree? Yo como amiga y como persona le creo. ¿Y a la señora la conoció? Yo conocí a Patricia, incluso los conocí, a él lo conocí antes, después él se casó y me los encontré algunas veces, casados. Cuando usted dice que todo esto ocurre en un contexto electoral complejo, ¿qué es lo que quiere decir? A mí me genera muchas dudas. O sea, yo pienso que las separaciones son terriblemente traumáticas y dolorosas. Y privadas deberían. Y se convierten en ciertos momentos, en cuando la gente tiene una vida pública, se pueden convertir en algo, es una cosa terrible. Una cosa que es cotidiana o situaciones cotidianas, se pueden, el volumen se puede ampliar de una manera tremenda. Me parecen extrañas las otras denuncias. Sabemos, por ejemplo, que una de las denunciantes, que fue acogida por una señora feminista que le creyó todo, hoy ella va a ser denunciada también porque han descubierto que esta chica es mitómana, ha hecho una cantidad de situaciones muy complicadas en su comportamiento. Digamos, creo que la manera como se ha presentado esto, el hecho de que Abelardo de las Priellas sea el que defiende hoy a la ex esposa de Holman, todo eso me genera dudas sobre por qué en este contexto electoral es cuando se denuncia y no se denunció antes. ¿Por qué las denuncias no se hicieron antes, en momentos en que estaban ocurriendo? Exacto. Entonces, la verdad, no creo que Holman tiene que obviamente defenderse, dar la cara y seguir adelante con su campaña. ¿Y a usted se ha sentido, no sé si atacada es el término, por parte de otras mujeres por continuar con Holman, acompañándolo? No me he sentido atacada. ¿Criticada? No, pues de pronto criticada, pero no, realmente no lo he sentido así de frente, ¿no? Pienso que hay muchas mujeres también respaldando a Holman, incluso feministas, incluso, por ejemplo, Sheila, que es una feminista histórica. De la vieja guardia. De la vieja guardia. Creo que a ver, esto tiene que pasar. Yo estoy segura que cuando pase todo este momento electoral, estas aguas se van a aquietar y Holman va a poder, digamos, estar un poco más tranquilo frente a este tipo de situaciones. Entonces, pues seguimos adelante con nuestra campaña, además porque lo que vale, nosotros le presentamos a Holman un manifiesto de la lista del Consejo, dedicado fundamentalmente al respeto por los derechos de las mujeres. Ese manifiesto lo presentamos, incluso hicimos un acto muy lindo en La Pola, en la estatua de Policarpa Salabarrieta. Entregamos este manifiesto donde... ¿En Guaduas o en dónde? Acá, en Bogotá, en la 19, okay, cerca a la Universidad de los Andes, hay una estatua de Policarpa Salabarrieta. Y allí, como un símbolo de las mujeres, le entregamos un manifiesto donde le pedimos se comprometa con los derechos de las mujeres y le pedimos que así como en la Bogotá Humana se creó la Secretaría de la Mujer, se crearon cantidades de programas como la línea púrpura de protección a las mujeres que han sido agredidas, como cantidades de programas que se crearon en pro de las mujeres, esto siga adelante, y él se comprometió muy seriamente, y me parece que eso es importante.
Ana Teresa, y frente a una posible alianza nuevamente y un retiro de la candidatura de Holman Morris y que se vayan ustedes con la candidata Claudia López, ¿eso está totalmente descartado? Es que eso depende fundamentalmente de un tema programático. O sea, el tema no es, ay, Claudia no nos gusta o Holman sí nos gusta, no, el tema es programático. El metro. El metro. Es Y el metro es un tema, no es un tema caprichoso. Es un tema muy profundo porque es la estructura de la ciudad lo que se está comprometiendo y es el futuro de la ciudad. Y entonces, yo pienso en ese sentido, si hay cambios en lo programático y hay acercamientos en lo programático, todo es viable en la política, las cosas, pero nosotros sí pensamos que el tema programático es fundamental. Sara, estaba hablando hace unos momentos con Fabián sobre esto de ser pastor. Yo le estaba confesando mi infinita ignorancia sobre el tema, que no sé de qué vive un pastor, no sé qué hace, cómo funciona, uno cómo entra a ser pastor. ¿Cuál es su historia? Bueno, pues yo nací en una familia cristiana. Mis papás no tenían ningún trasfondo cristiano antes. Entonces, pues yo la verdad nací en esto. ¿Cómo así que nací en una familia cristiana, pero mis papás no tenían un trasfondo cristiano? O sea, ninguna de sus familias eran cristianas. Ellos conocieron a Jesús personalmente solos. Mi papá tuvo un encuentro personal con Jesús cuando él tenía 18 años. ¿Cómo fue? Fue muy interesante porque mi papá sí nunca había ido a una iglesia, nunca, nada, ni siquiera misa, nada. Y él tenía un profesor en su universidad ateo, y este profesor siempre, con todas las clases, lo hacía con Biblia en mano, atacando todas las verdades de la Biblia. Y un día él dijo, yo no solamente me he estudiado este libro, no solamente me he leído este libro, sino me lo he estudiado. Y yo sé, y empiezo a atacar todo. Y a mi papá eso lo indignó tanto, él no tenía idea, no sabía, pero él sabía dentro de él que este hombre estaba errado. Y él dijo, bueno, si este hombre que es ateo se leyó la Biblia, ¿por qué yo no? Y fue así como mi papá empezó a leer la Biblia. Él dijo, bueno, me voy a leer la Biblia en un día, pero pues no sé si has visto una Biblia y es muy difícil leerse la Biblia en un día. La Biblia, el Corán, la Torá. Y ahí él empezó y él dijo, bueno, voy a empezar. Empezó pues desde el principio y por 9 meses él empezó a leer la Biblia. ¿Cuántos años tenía? 18. Y cuando él, después de 9 meses, la Biblia te habla sobre todo de una persona, Jesús. Y ahí él empieza a ver y como que Dios usó eso, la verdad, para despertar en él algo. Entonces, y él ahí funda una iglesia. Ahí él hace una oración. La iglesia él la fundó unos 5 años después. Pero ahí la verdad que esa es la clave de todo. ¿Y él qué hacía, qué hizo desde los 18 años o antes hasta que fundó la iglesia? ¿La iglesia entonces la fundó a los 23 más o menos? Él los fundó a los 23. Él en esa época, bueno, él estuvo la verdad en algunas iglesias, pero fue más como buscando esa dirección. Cuando él escucha la voz de Dios en su corazón que debía empezar una iglesia, fue a los 23 años y él empezó con 8 personas en la sala de nuestra casa. ¿Y su mamá? Y mi mamá en esa época también. Tenían solamente a mi hermana mayor, somos 4. ¿Ya eran pareja, su papá y su mamá, cuando fundan la iglesia? Ya eran casados. ¿Y su mamá ya hacía política? Y mi mamá no, aún no, ahí era solo esposa del pastor, mamá. Y ahí empieza una historia muy linda porque empieza todo en la sala de la casa, empieza la iglesia a crecer, a crecer. Y ahí es donde él empieza como a buscar esa dirección, Dios, ayúdame porque es mucha gente y yo soy solo una persona. Y ahí es donde Dios le habla y le dice, bueno, haz lo que Jesús hizo. Jesús se enfocó no en multitudes, sino que se enfocó en 12. Él invirtió los 3 años de su vida no con multitudes, él estaba esporádicamente con las multitudes, pero él invirtió y dedicó su vida en 12 personas. ¿Cómo se vuelve uno pastor? No me han contestado la pregunta, los dos pastores. ¿Tú contestaste la pregunta? No, Fabián, usted me dijo que eso era una iluminación divina, pero yo quisiera que le explicara la carrera. O sea, uno tiene que estudiar algo, como digamos, si soy para ser sacerdote, pues tengo que ir al seminario, tengo que estudiar, voy paso a paso hasta que llego a dar la misa. En el cambio de los pastores, ¿cómo es ese recorrido? Bueno, digamos, en el caso mío, primero leer la Biblia. Los dos leen la Biblia juiciosos. ¿Es lo principal? Sí, porque es como tu mapa, es lo que te guía. Para mí es un pedazo del cielo que tenemos aquí en la tierra. ¿Y qué parte de la Biblia leen? Yo leo toda la Biblia, pues no toda desde el Génesis, pero tú la lees desde Génesis. Entonces hay 66 libros en la Biblia y tú puedes escoger, yo intento leer 3 capítulos por día
Y la verdad es, cuando tú tienes una relación, no con una religión, con una persona, la Biblia no es historias. La Biblia es algo que Dios usa y te habla. ¿Y cuál es la parte de la Biblia que más le gusta? Bueno, me me encanta todo, pero me encanta el Nuevo Testamento porque recapta los 3 años que Jesús estuvo aquí en la tierra y cómo en esos 3 años Él en verdad trajo lo que el mundo necesitaba. Entonces, lo primero es leer la Biblia. Sí. Luego... No, digamos que yo quiero como de pronto hacer como un énfasis especial porque lo que uno vive y lo que disfruta y lo que yo te decía, a mí me gusta mucho es poder también comprobar a través de la experimentación. Entonces cuando tú lees la Biblia y cuando ves que, por ejemplo, Dios se manifiesta, que Dios habla y tú lo empiezas a vivir, pues tú te llenas de fe y de convicción. Obviamente dejas las dudas a un lado y pues esas experiencias y esas manifestaciones con Dios son los que te van guiando a entregarte cada día más a Él. Entonces eso es lo que lo va conduciendo a uno para servirle a Dios. Y entonces uno lee la Biblia y luego ¿qué? Pienso que, claro, es importante los estudios, es importante uno poder estudiar teología, pero hay muchas personas que estudian teologías y no tienen una relación verdadera con Jesús. Ser un pastor, la verdad, sin tener una relación con Jesús es imposible a mi perspectiva. ¿Sara qué estudió? Yo estudié gobierno y relaciones internacionales. En Estados Unidos tú puedes hacer un major y un minor, y mi minor fue estudios Teología. bíblicos. Ajá. Entonces ¿En dónde? me enfoqué en Regent University de Virginia, que es una universidad, bueno, que abarcaba mis dos pasiones, gobierno, pero también los estudios bíblicos. Entonces estudia la Biblia, hace su estudio de religión, que solamente aprende en cristianismo o aprende sobre las otras la religiones. verdad sobre una base sobre el cristianismo, pero también sobre todas las fes, porque te da un conocimiento pues de lo que está sucediendo en el mundo. Pero pienso que ser pastor es un llamado también, ¿no? Yo no pienso que es para todo el mundo, pero es un llamado que que también te tiene que nacer, no es, voy a estudiar, voy a hacer, pero tiene que ser algo como que tú amas, una pasión. Y pienso que eso es lo que hace la diferencia. Hay muchas profesiones, es como el médico tiene que tener la pasión para ir, porque es difícil ser médico. Yo pienso que ser pastor también es difícil, por eso tú tienes que tener amor, tener una relación genuina. Y terminan, en cierta forma, esta fusión entre ser pastor y hacer política, no termina convirtiendo algo tan serio, tan íntimo, tan privado como la espiritualidad, la religión y las creencias en un Dios o en otro, en una plataforma política. Pues al contrario, o sea, digamos, no terminan haciendo política en la iglesia. La verdad, pienso que hay algunos que dicen que Jesús lo ven como un político. Y si tú ves la vida de Jesús, él decía, yo vine a servir y no a ser servido. Si tú ves en sí lo que debería ser un político, es eso, es un servidor de la comunidad. Ahora, si tú tienes esos principios de la Biblia y tú los traes al campo político, vas en verdad a ejercer una política limpia, porque en verdad vas a servir a la comunidad. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero hacer? Quiero traer los principios que mi fe me ha dado, los principios que he aprendido también en la Biblia, que es el servicio a la comunidad, traerlo ahora a mi ciudad. ¿Qué le contesta a toda esta gente que critica profundamente las limosnas, por ejemplo? El fin de semana veía un pastor, no recuerdo qué iglesia, supongo que lo vieron en las redes sociales, que decía a la gente, mire, el mensaje básicamente es que usted done, entre más done, más va a recibir. ¿Qué hay de cierto en eso? O sea, ¿ese es un principio de las iglesias que uno debe, entre más done, más va a recibir? ¿O este pastor que hablaba en las redes el fin de semana está equivocado? Digamos que pues no lo conozco y obviamente pues respeto su forma de actuar, pero por ejemplo en mi iglesia no es así, no es un acto obligatorio, no es un acto público, es algo más de la intimidad, digamos, del convencimiento, digamos, de la propia fe, digamos, de cada persona, pero no es que se obligue a alguien a hacerlo. Pero se hace un llamado a las donaciones. No. En la iglesia católica también, digamos, en la iglesia, en la misa pasan la limosna, ¿no? Claro, y eso es algo pues normal también, digamos, está establecido también que hay que hacerlo, pero siempre hay que hacerlo sin que me dé la obligatoriedad. Ahora bien, yo también quiero contestarte porque tú decías cómo uno puede combinar, pero yo te decía ahora, yo llevo más tiempo ser edil que ser pastor, por ejemplo. O sea, digamos que simplemente en mi trabajo político ha sido propiamente desde las bases, como te mencionaba ahora, un trabajo desde ser líder de barrio, conocer las problemáticas, inquietarme por servirle a los demás, de querer trabajar por los demás. Eso fue lo que me permitió y alternarlo con mi carrera, Vanessa. Entonces yo venía trabajando, pero también en mi tiempo libre siempre lo ocupaba para
poder hacer un trabajo social con la comunidad. Entonces, de ahí es cuando el partido me hace la invitación para que sea candidato a edil. Y yo inicio primero siendo edil. Y tú ves, por ejemplo, mi trabajo, miras las redes sociales y te das cuenta que el trabajo que yo he venido desarrollando es con la comunidad, siendo edil y siempre queriendo buscar soluciones a las problemáticas. Eso es como la forma como yo he estructurado mi proyecto político también. Sara, el tema de las limosnas. Bueno, pienso que eso no es algo como tal establecido, una ley como de la iglesia, pero nuestro mapa, como yo te decía, es la Biblia. Y el principio del diezmo no es de una persona, es de la Biblia. Entonces la Biblia es muy clara que el 10% de lo que tú recibes no es tuyo, es de Dios. O sea, ¿en su iglesia le piden a uno el 10% de lo que se gana? No ¿A todo te el lo mundo? piden obligatoriamente, simplemente les decimos lo que dice la Biblia. ¿Y qué hacen con esa plata? Porque el 10% es un montón, el 10% del salario mínimo son 80.000 pesos. Imagínese el descuadre que se pega una señora con 80.000 pesos mensuales. Es verdad, el 10%, la verdad, cuando tú lo entregas, la Biblia dice, cuando tú das lo que es de Dios, tú no recibes, tú eres bendecido. ¿Qué le dan ustedes? Si yo le doy el 10% de mi sueldo a su iglesia, ¿qué me dan en retribución? Pues yo la verdad no soy la administradora, la gerente de mi iglesia, entonces no puedo... Pero es la hija del dueño. No, pero igual eso no... Y trabaja en la iglesia y es pastora de la iglesia y quiere ser concejal de Bogotá. Es verdad. Debería saber. Es verdad, pero como gerente, no soy gerente y no sé exactamente, pero claro, la iglesia tiene gastos, tiene funcionarios y los pastores sí reciben salario, pues también de... Pero digamos, si yo estoy en este momento en una misa, en una reunión, una ceremonia, ¿cómo se reunión. llaman? No, ¿Ceremonias? reunión. En una reunión. Sí, reunión. Ya me dijiste que la iglesia tuya le propone a uno como feligrés que le dé el 10% del sueldo. Yo te Enseña doy. lo que la Biblia dice. ¿A cambio de qué? ¿Qué me da la iglesia físicamente? ¿Me da algún tipo de subsidio de salud o algún tipo de ayuda para el transporte? No, porque mira, la ¿Educación de iglesia, los hijos? uno porque va a la iglesia, porque uno quiere recibir un mensaje de Dios. Entonces, la verdad, la iglesia que te da, la iglesia te acerca a Dios. La iglesia te da el mensaje que tú quieres. La iglesia, esa es la función de la iglesia. Por eso, me hablan y ya, pero me dan algo, te lo digo porque verdaderamente mira, quiero Vanessa, saber, o sea, tú vas a ser concejal eventualmente, entonces, ¿qué le da a uno a una iglesia? ¿Qué le propone? Además de prometerle que se va a ir a la salvación y no sé qué. ¿Y qué hacen con ese ¿Y qué hacen además con esa plata? ¿A dónde se va? Bueno, yo te invito a que vengas a la iglesia y tú vas a recibir un mensaje que te va a cambiar. La verdad, ¿cuál es la función de la iglesia? La iglesia simplemente tiene que acercar a las personas a Dios. Esa es la función de la iglesia. Claro, pero ¿qué hacen con la plata? Pues el dinero, claro, hay funcionarios de la iglesia, hay pastores y ese dinero, pues claro que se distribuye a las personas que trabajan. Entonces, ¿se le paga netamente en la iglesia? a los empleados? A los empleados. ¿A los pastores? No te te puedo decir en sí cuántos funcionarios hay, cuántas áreas, pero sí son empleados, pastores, y ese dinero se usa precisamente pues para la organización de la claro. iglesia. ¿Usted ha tenido sueldo de la iglesia? Yo he tenido sueldo de la iglesia. ¿De cuánto es? Bueno, la verdad, por 3 años no trabajé en la iglesia porque estuve viviendo en Brasil y estuve sin sueldo. Entonces, la verdad... ¿El estudio en Estados Unidos, lo de la vivienda en Brasil, todo eso sale de la iglesia? No, eso lo cubro. Yo escribí un libro y pude pagar muchas cosas pues de lo que recibí de mi libro. Y por ejemplo, ¿qué pasa si una persona que va a todas las reuniones y nunca da el diezmo? No pasa nada, pues la verdad... la persona es la que pierde, porque cuando uno... ¿Y por qué la persona pierde? Porque cuando uno siembra, yo veo el pueblo judío es muy próspero porque ellos tienen esa ley, para ellos es una ley, es algo que no se puede negociar y cuando ellos lo dan, la verdad, ellos son los que son beneficiados. No, el pueblo judío es próspero porque tienen una sociedad conformada luego de la tragedia del Holocausto, en la cual el Estado les subsidia un porcentaje muy alto de la vida, porque cualquier judío que llegue a Israel le dan inmediatamente las posibilidades para que pueda vivir, porque además tienen unas sociedades pequeñas que se llaman kibbutz, que son autosuficientes y que son la base de la economía del Estado de Israel, porque además invierten profundamente en conocimiento, en investigación, en ciencia, y porque logran sacar sandías en la mitad del desierto. No porque den unos diezmos y ya, sino porque todo el Estado israelí está conformado de tal manera que todos los miembros de ese Estado colaboran para la formación y el fortalecimiento del Estado. No es que den diezmos y chao.
y pregúntele a un judío si no sabe qué hacen con su plata. No, es verdad, totalmente de acuerdo. Se abarcan muchos, pero pienso que una de esas y de las cosas que ayuda sí ha sido eso, que es un principio que ellos tienen, tú hablas con cualquier judío, es un principio que yo sí sé que ayudaba a toda la comunidad. Pero no, está claro, bien, son digamos, y todas las finalmente cosas. cada quien hace con su plata lo Sí, que quiera. Lo que sí, sí, quisiera sí. saber cómo funciona la iglesia, digamos, qué hacen con esa plata. Eso sí me pues hay- despierta una profunda curiosidad periodística. Sí, no, lo que te digo, es más los empleados que están en la iglesia los que reciben, pues claro, cada uno su salario, porque el trabajador es digno de su salario y pues si trabajan netamente en la iglesia, pues también tienen que recibir pues su salario. Ana Teresa, ¿usted iglesia no? ¿Pastores y eso? Pues no, yo heredé de mi mamá el catolicismo, pero soy una creyente muy, o sea, no es la iglesia pues como institución, no es eso, sino tengo más bien una espiritualidad. Y y para mí Dios es ser una buena persona, es que los demás, es que podamos convivir en paz, es que podamos aceptar las diferencias sin tener que matarnos, es la vida, es la maravilla de la naturaleza. No lo veo como una estructura de iglesia, ni como un ser por allá todo raro que no conocemos, sino es la vida, es Como el un universo. trabajo de la vida es cotidiana. el universo mismo. Tengo que irme a hacer una pausa rápidamente, son las 8:40, nos metimos en el tema de la iglesia, pues porque es que tengo 2 pastores de 3, ¿no? Y al volver, vamos a escucharlo rápidamente sobre el tema de seguridad, que creo que es lo que nos tiene a todos tan desvelados por estos días. Volvemos en breve. Nada nos emociona más que ver a un colombiano triunfando, y esa pasión no nos cabe en el pecho, cantando con el alma cada gol de nuestra selección y poniendo a soñar a las nuevas generaciones. 50 años transmitiendo emociones, y lo mejor aún está por verse. Tú nos ves, Caracol TV. Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días, un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta Sonia, sabor y energía que te hacen mejor. Trabajamos pensando en usted. Tenemos una tarjeta de crédito con todos los beneficios que mereces. Solicita tu tarjeta de crédito Diamante Banco Popular en nuestras oficinas y disfruta momentos especiales con beneficios diseñados exclusivamente para una generación que lo merece todo. Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a Joyce Di Donato y al ensamble Il Pomodoro con el recital barroco En Guerra y Paz, con obras de Händel. Caracol Televisión invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información www.teatromayor.org. Código PULEP EII 686. Al iniciar la tarde, bienvenidos a Meridiano Blue. A la hora indicada. Toda la gente está empezando a especular. Es bueno tomarse un respiro y prepararse para el resto del día. ¿Cuándo nos dan los resultados para saber? Con la actualización de los hechos más importantes. Cambia la historia del fútbol mundial reciente. Con temas interesantes, con historias, con música, con todo para comenzar la tarde con un nuevo aire. Meridiano Blue. Ahora de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Blue Radio crece. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. ...8:43, estamos hablando con Sara Castellanos, cabeza de lista del Partido Liberal al Consejo de Bogotá, con Fabián Puentes, que es cabeza de lista del Partido Mira, y con Ana Teresa Bernal, de la Colombia Humana del Maíz, ¿no? Ah, perdón. Volteé a mirar donde no era. Bueno, hablemos de seguridad, que yo creo que hablábamos con Sara hace algún momento sobre el tema de las mujeres, que uno mal que bien, Ana Teresa, se siente un poquitico más cómodo, no sé si al final terminen o no,
pues haciéndole daño, porque también hay mujeres que están involucradas en bandas delincuenciales, en bandas criminales de atracos, todo esto, pero se siente uno un poquito más confiado en medio de las mujeres. Desde el Consejo de Bogotá, si usted llega con la Colombia Humana, ¿cuál es su proyecto para la seguridad? Bueno, mira, yo veo que el tema de seguridad para mí es directamente proporcional al tema de la inclusión social. Eso lo pudimos comprobar con cifras en el gobierno de Bogotá Humana. Allí desarrollamos un programa que se llamó Jóvenes en Paz. Ese programa era ir a los barrios y a los lugares más deprimidos de la ciudad y promover entre los jóvenes la idea de vengan, dejen de hacer lo que están haciendo, que en gran parte eran los robos de celulares, delincuencia, vengan y les ofrecemos educación y trabajo, y se les pagaba. ¿Es posible resocializar a un criminal, a un delincuente? Es posible a los jóvenes que están cometiendo actos como el robo, el hurto de celulares, etcétera, pero que todavía tienen cierto arraigo social, o sea que no están absolutamente perdidos ni hundidos en la delincuencia, pero que ya están dando pasos y que los cogen ellos y se los dejamos a las bandas del narcotráfico, se los dejamos a la delincuencia, o los cogemos nosotros como sociedad y les decimos, vengan que ustedes tienen un lugar acá. Eso significó la disminución muy importante de violencia y de robos en toda la ciudad. Entonces, en este momento pensamos que es fundamental el tema de la educación. Si logramos que los jóvenes que salen del bachillerato, que son 100.000 jóvenes al año, de esos 100.000, al menos logramos que 50.000 ingresen de una vez a la universidad, estamos seguros que la inseguridad se va a disminuir. Igual programas como el que ya te comenté, igual programas con la población migrante como las víctimas, programas, ¿cierto?, de atención y de reparación, o en el caso también de los migrantes venezolanos, que hay que atenderlos adecuadamente para 350.000. Sí, claro, el tamaño es grande, pero si no hacemos algo en el sentido de la inclusión social y la educación, Bogotá seguirá siendo una ciudad muy insegura. ¿Cuál es su posición frente al consumo de jóvenes? En los parques, digamos, ni siquiera en los parques, porque bueno, finalmente ya hay un consenso sobre esto, pero frente a la legalización o no legalización, o si se debe manejar el consumo de estupefacientes desde la salud pública o desde la prohibición, o desde dónde. Y la labor fundamentalmente debe ser preventiva. O sea, yo pienso que se ha tenido una mirada muy represiva sobre los jóvenes consumidores, cuando la mirada represiva debe ser sobre el narcotráfico y el microtráfico. Y en Bogotá, fundamentalmente, es que en Bogotá se está moviendo 800.000 millones de pesos al año del narcotráfico, y es consumo interno. Entonces, si desarrollamos una labor preventiva, es fundamental. Y cuando ya hay consumo con adicción, yo estoy de acuerdo que se siga haciendo los tratamientos a los adictos para que superen el tema de la adicción. Entonces, lo suyo, oportunidades, prevención, educación. Básicamente eso es lo que... Obviamente eso no quiere decir que no haya policía, o que no haya que implementar medidas también. Pero digamos fortalecer. Pero las medidas coactivas y represivas deben ser para los distribuidores de la droga, deben ser para los narcotraficantes. Para los jóvenes tiene que haber otro tipo de medidas. Fabián, sobre lo mismo, ¿cuál es su política o su propuesta para un tema tan delicado como el de la seguridad ligada a las drogas en Bogotá? Bien, digamos que quisiera también tocar el tema de seguridad, porque lo que vemos hoy en día es que se presentan más de 300 denuncias al día por hurtos en Bogotá. Entonces es un tema preocupante, pero también hemos venido trabajando fuertemente para poder fortalecer lo que son los frentes de seguridad. Pero le hemos querido apuntar también a lo que es la solidaridad ciudadana. Yo creo que es esencial, porque cuando uno se encuentra, por ejemplo, hablando con la gente en el barrio, la gente siempre dice, bueno, mira que robaron al vecino, pero nadie hace nada, robaron al tendero, pero nadie hace nada. Entonces necesitamos fortalecer mucho lo que es la solidaridad ciudadana también. Queremos complementarla con que tengamos, por ejemplo,
alumbrado público adecuado, pasar de una luz amarilla a una luz blanca, y que también tengamos herramientas tecnológicas como cámaras para que podamos nosotros, no solamente para el proceso de judicialización, identificar a aquel que comete el delito, sino también para una manera preventiva. Y es lo que hemos venido fortaleciendo en la localidad de Engativá y es lo que queremos promover también a nivel distrital. ¿Cómo está Engativá en inseguridad en relación con el resto de Bogotá? Bien, hay temas que están preocupantes y hay otros que se ha visto una mejora. Por ejemplo, el hurto de viviendas, prueba de llaves, antes era dramático en Engativá, se ha venido disminuyendo. Pero ¿cuál es de los delitos que ha ido incrementándose? El hurto de bicicletas. Entonces, ahí, de acuerdo a esa situación, nosotros tenemos que empezar a tomar medidas. Por ejemplo, también desde el Consejo de Bogotá nosotros hemos promovido un acuerdo que es la marcación de bicicletas para combatir el delito, porque se estima también que en Bogotá se llegan a hurtar cerca de 20 bicicletas al día. 25 Entonces, estábamos hoy informando. exactamente. Entonces, imagínate, las cifras tan alarmantes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fortalecer mucho más toda la estrategia, el distrito la está implementando para que podamos nosotros identificar fácilmente las bicicletas que sean hurtadas, pero también a nivel del Congreso, nuestros congresistas están complementando este tipo de marcación, pero también colocándole, por ejemplo, la condición de que si hay un establecimiento que vende bicicletas hurtadas, que se le aplique la extinción de dominios. De esa forma queremos combatir la inseguridad. Entonces yo creo que son este tipo de medidas las que nosotros tenemos que fortalecer, pero lo esencial para nosotros, Vanessa, es la generación de empleo. Nosotros creemos que hay que fortalecer mucho la generación de empleo en Bogotá, apoyar al emprendedor para que también genere empleo, pero todo el empleo que sea formal, porque si tenemos empleo vamos a mejorar en seguridad. Si tenemos empleo vamos a tener educación, si tenemos empleo vamos a tener bienestar y vamos a tener calidad de vida, y esa es la gran apuesta que queremos desarrollar. Sara, su propuesta de seguridad en Bogotá. Bueno, como venía hablando, uno de los temas más fuertes que yo estoy de acuerdo con Miguel Uribe es no a las drogas en los espacios públicos, pero más que eso también poder desde el Consejo crear oportunidades para los jóvenes. Yo tengo 27 años, hace unos años yo empecé una academia de danzas con mi hermana, entonces me encanta el arte y pienso que esa es una herramienta que podemos usar bastante para darle otra opción a los jóvenes en ese tema de otra salida, cómo aprovechar mejor el tiempo, y pienso que eso va a ayudar a disminuir un poco la drogadicción en los jóvenes. ¿Como oportunidades? Sí, más oportunidades, especialmente en el arte y en cultura, el arte y el deporte, esas dos cosas. Y también con el hurto es algo que pienso que sí podemos disminuir, porque si tú le preguntas a los ciudadanos, es algo que yo he venido haciendo este trabajo por algún tiempo, y la mayoría habla sobre la inseguridad en todos los espacios públicos, pero no de cualquier cosa, sino de que lo roben. Esa es la preocupación de los ciudadanos. Entonces sí poder fomentar una denuncia que sea fácil y sin miedo y efectiva, y que las personas puedan volver a creer pues también en el sistema, que si denuncian pues se va a hacer algo al respecto. Entonces pienso que si podemos hacer eso, vamos a disminuir los hurtos en la ciudad de Bogotá, las personas se van a sentir, el ciudadano se va a sentir más seguro. Entonces son las dos cosas que me quiero fortalecer, dar nuevas opciones para los jóvenes y también disminuir esos hurtos para todos, para las mujeres, dar esa denuncia fácil y sin miedo. Y por ejemplo, ¿qué hacer con los reincidentes? Porque los casos que hemos visto en los últimos días de rompevidrios, sí, ladrones de celulares que los capturan y a las 24 o 48 horas quedan libres. Pues estoy muy de acuerdo con una propuesta de Miguel Uribe, que él sí habla firmemente de que los reincidentes deben tener un tiempo en cárcel, y pienso que eso sí va a ayudar a traer esas medidas que Bogotá necesita, y traer esas medidas de seguridad que todos los bogotanos necesitan. Pero su propuesta puntual para combatir los reincidentes. Mi propuesta es apoyar totalmente, como yo no puedo crear algo, yo voy a apoyar totalmente la propuesta que Miguel Uribe Pero si está pueden haciendo. Hacer proyectos de acuerdo desde el Consejo. Pero totalmente de acuerdo, en línea con lo que Miguel Uribe está proponiendo. Entonces yo sí estoy de acuerdo de que ellos estén un tiempo en cárcel. ¿Y si Miguel Uribe no es el alcalde? Pues confiando, él va a ser el alcalde. ¿Y si no es? Bueno, ahí cada día trae. ¿Usted está en la oposición o está...? Pues yo sí, depende de quién gane. Entonces, pues ahorita yo estoy trabajando todo en línea, creyendo que Miguel Uribe va a ser alcalde de Bogotá. Nos quedan 3 minuticos para reflexiones finales. ¿Qué quisieran decir, Ana Teresa? Yo creo que estamos en un momento muy especial
para pensar en que Bogotá puede ser una ciudad que enderece el rumbo, y en ese sentido me parece que pensar en la educación, pensar en un metro que sea digno para los bogotanos, pensar en que Bogotá hay que seguirla construyendo. Pero lo del metro, es decir, esta cosa de prolongar y prolongar y prolongar el metro, independientemente de si el metro es subterráneo o es por arriba o es por abajo. Mire, por ejemplo, bueno, las comparaciones son fatales, pero el tema de los paisas, sacaron su metro y punto, hacemos aquí un metro y chao ya. No, Vanessa, esto de estar, no es un poco como capricho, no. Como volver otra vez a desandar lo andado ya, que eso es lo que nos tiene un poco como enlodados. No, es que si lo hacemos mal, vamos a quejarnos eternamente de que lo hicimos mal. No hemos empezado a hacerlo, hagámoslo bien, porque el único metro que tenía estudios y que tenía ingeniería de detalle y que tenía financiación y que tenía, es el que se puede hacer. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer un metro que no le conviene a la ciudad? Ese es mi punto de vista. Por eso me parece que estamos a tiempo para que Bogotá viva la oportunidad de que su metro sea el metro que se merece y que sea un metro para el futuro, no un metro para que alimente el Transmilenio. Si Claudia López llega a la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, con esta propuesta que decimos, ya nos dijo al comienzo del programa, que su apuesta programática era muy distinta a la de Holman Morris y Gustavo Petro, pues sí es evidente, ¿no? Por eso se separaron. ¿Ustedes del Consejo se dedicaría a oposición o a hacer qué? En lo que tiene que ver con el metro en particular. Nosotros tenemos que insistir, es que mira, encontraron 45, en el primer informe de la Contraloría ya encontraron 45 hallazgos fiscales, penales y administrativos. Y vamos hasta ahora empezando. Entonces, ¿por qué no enderezar de una vez este tema? Yo creo que es importante decir, mire, el metro no es de Petro. El metro subterráneo no es de Petro. Esos estudios vienen de muchísimo antes, empezaron a hacerse desde el gobierno de Samper, después o sea, eso ha pasado por muchos. Finalmente, lo que pasa es que nos dimos cuenta que el metro subterráneo es el metro que realmente le conviene a la ciudad. No lo hagamos mal, de verdad, es un llamado igual el a la próximo razón. alcalde no va a ver el metro Bogotá, ni subterráneo, ni por arriba, ni por abajo, ni por ninguna parte. Esto es un proyecto para dentro de 10 años, ¿no? Mira, Ecuador hizo el metro en 4 años. Panamá también. Y lo hizo es un metro buenísimo. Sí, ¿por qué no vamos a poder? Podemos. Fabián. Bueno, nosotros tenemos unas propuestas que también queremos desarrollar desde el Consejo de Bogotá y vamos a presentar... Pero respóndame una cosa, ¿usted va a seguir siendo químico o ya lo de la química, chao? El químico también lo llevo en el corazón. No, me gusta mucho la química, pero obviamente también me gusta mucho el servicio hacia la comunidad. Y están las dos pasiones que quiero seguir desarrollando, impulsando, y obviamente todo lo que sea para el beneficio de la comunidad lo quiero hacer. Entonces... las llevaré de la mano mientras que pueda. Hay temas que yo creo que las puedo mezclar, temas ambientales. ¿El que más le interesa es cuál? No, por ahora el tema político de querer presentar propuestas y sacar adelante grandes iniciativas de beneficio para nuestra ciudad. Bueno, pues les deseo suerte a los tres. Me ahogué. Acá los espero. Gracias. Les hacemos control radial en un año. Muchas gracias. Mucha suerte y muchas gracias por haber venido a Mesa Blue. A ti, gracias. Son las 8:57. El miércoles es la inauguración, el lanzamiento de la gran serie de Caracol Televisión de Bolívar. Y verdaderamente, pues, o como parte del equipo de esta gran casa editorial, me suma a esa invitación que estamos haciendo para que vean Bolívar por una razón, porque la historia, en lo que a mí respecta, lo que me apasiona de todo este tema de Bolívar es el renacer de la historia. Qué delicia que otra vez volvamos a hablar de Manuelita, de Simón Bolívar, de la campaña libertadora. Bolívar, el hombre, el amante, el libertador. Esa es la apuesta. A partir de este miércoles están todos invitados. Qué maravilla. 8:58, feliz noche. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular. Para que celebres en familia las fechas más importantes y que siempre tengas